amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores con la que estamos arrancando esta semana informativa. Una serie de leyes se han aprobado en Nicaragua, algunas de ellas reforman leyes que ya existían, otras traen algunas novedades. El asunto es que sobre esto se ha hablado y se ha hablado más en el ámbito chismoso, especulativo, que lo que trae es mucha inseguridad, mucha duda entre las personas, especialmente cuando esa especulación ha sido una especulación que en algunos casos se ha hecho con muy mal propósito. O con espíritu político. Sí, con espíritus políticos, pues. Y la ley es ley. La ley es ley. Entonces aquí con el doctor Lenín Campbell, especialista en temas de derecho, vamos a intentar ver estas leyes fríamente en sus propósitos y en lo que sí dicen las leyes, no en lo que se interpreta de estas leyes, porque esa ley lo que, no sé, voy a mencionar un caso que no tiene que ver con esto. Por ejemplo, cuando se han hecho reformas a los montos de las infracciones de tránsito, que es una barbaridad, y entonces vienen los jalones de pelo, las rasgaduras de vestidura. Entonces ahora el que maneja en estado de ebriedad, lo van a meter preso. Es una barbaridad. Eso ha estado siempre. Eso ha estado siempre. Ha sido una infracción grave siempre. Por lo menos yo tengo ya varios años, un par de décadas de tener licencia, y esa ha sido una infracción grave todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que pasa es que como que estaba adormecido tal vez el cumplimiento de esa ley, y cuando se habla del cumplimiento de esa ley, empiezan los gritos y demás. Pero bueno, aquí hay una cosa importante. Si yo no tomo para manejar, a mí no tiene por qué preocuparme. Exacto. Esa infracción. Sí, considero que y esto pasa prácticamente a nivel mundial. Lamentablemente el Estado, a veces por falta de recursos, tal vez no por falta de visión, de repente no tiene esa capacidad para concientizar y hacer que el principio que se diga confuso. Se educa al niño, no tendrá que castigar al hombre. Se ha venido haciendo un trabajo, hay que reconocerlo, desde los colegios, ¿verdad? Pero ya hay una edad, recordemos que poblacionalmente hay una edad de jóvenes que ya podían manejar y que a lo mejor no pasaron ese proceso. Sí. Entonces de repente obviamente esta gente tiende a pecar en ese sentido, porque además por tal vez falta de recursos, entre otras circunstancias, no hubo esa educación, ¿verdad? En materia, hablando específicamente de lo que es tránsito. Pero sí, efectivamente, ya habían sanciones graves en el caso de las acciones graves que podías cometer, no solamente en el caso de tomar, sino en el caso de que tomaste y lesionaste o mataste a alguien. Pues, de manera imprudente, estamos claros, un accidente, pero que se puede haber, a lo mejor, prevenido, evitado, o a lo mejor reducido la afectación a la víctima, ¿verdad? Si hubieras tomado las medidas necesarias, como no tomar o designar a una persona para que manejara el momento que ibas a ir a celebrar en familia. Así es, así es. Entonces, ese es como un ejemplo, pues, que a lo mejor, pues, no viene al caso, pero sí son cosas que ocurren, y entonces se especula mucho sobre ello, y se dicen hasta barbaridades, diciendo la policía le está metiendo la mano en el bolsillo a la gente, al borracho.
Espérame, es decir, ¿por qué vas a justificar al borracho que maneja? ¿Entendés? A la persona que tomó, ¿por qué lo vas a justificar? No debe tomar. Al que se tiró el alto, no debió tirarse el alto. Al que irrespetó los límites de velocidad, no debe de irrespetar las señales de tránsito ninguna. Es decir, eso es la responsabilidad que uno asume el tener una licencia. Entonces, lo mismo con las leyes, ¿no? Entonces, como hay un principio que dice que uno no puede aducir desconocimiento de la ley, entonces un tanto es este programa. Conocer un poco sobre lo que se ha legislado recientemente en Nicaragua y saber, pues, cómo es el asunto. Empezamos tal vez con una que mucha gente consideró un cambio drástico en la forma de la organización civil, la organización de personas que no son partidos políticos ni son gobiernos, en la forma de asociarse, de cooperativizarse, que es la ley 1112, si no me equivoco. 1212. 1212, sí. La ley 1212, que es la ley de asociación. Básicamente esta ley lo que hace es como venir a reformar 3 leyes. Bueno, a una reforma, en una deroga y en otra adiciona. Entonces, en el caso, por ejemplo, la 1212 afecta a la 1115, que es la que establece cómo deben operar, cómo deben constituirse las OSFL, que son las organizaciones sin fines de lucro, que antes denominábamos ONG. Este sería el primer punto. Y lo otro sería ahora el caso de la ley 822, ya desde el punto de vista tributario. Lo que hace es derogar un artículo y adicionar un numeral a uno de los artículos. Deroga el 32 y, si no me equivoco, adiciona en el 34 uno de los numerales que creo que es el numeral 4. Pero en respecto a la Constitución, a la conformación, recordemos que esto viene de un tiempo atrás debido a que, como mencionábamos previamente, Nicaragua es suscriptora de organismos, convenios. ¿Cuáles son las fuentes del derecho que hablábamos en un encuentro previo? O la revolución como fuente del derecho al mismo tiempo. La ley como tal, los tratados internacionales y la costumbre. Entonces entendemos que por la costumbre, porque aunque no se ventilara públicamente, el que estaba más o menos en el ambiente, generalmente el abogado, el contador o quienes pertenecían a estas organizaciones, sabían que operaban, como decíamos, operaban de hecho, pero no legalmente. Había una falta de control. O estaban constituidos legalmente, ¿verdad? Y operaban, pero al final no operaban de la manera adecuada, no rendían informes de la manera que correspondía. Con relación a su estructura, si estaba hábil, había organizaciones o ONG que a lo mejor no se había actualizado el presidente, la junta directiva, ¿verdad? A lo mejor había irregularidades con relación a la forma operativa, porque recordemos que aquí entra lo que son los estatutos, ¿verdad? Que son los parámetros bajo los que va a operar la persona jurídica de la asociación o la organización, y donde se establecen los mecanismos de selección de la junta directiva, periodos de vigencia, cuestiones similares. Entonces, ¿qué pasaba? Se constituían una vez y dormía el sueño de los justos, pasaban 10, 20, 30 años, a pesar que los estatutos establecían que había un periodo de función, ¿verdad? Ellos quedaban eternizados, y aparte de que se eternizaban, los fondos muchas veces no los manejaban de la manera correspondiente, los trasladaban a cuentas personales, no presentaban un informe de la administración. Es decir, bueno, vamos a hacer un proyecto donde vamos a capacitar a 100 personas en materia de derecho de la mujer. A lo mejor no llegaban 100, llegaban 50, pero no se hacía un informe transparente de cómo terminó resultando era el uso de los recursos que designaron para eso, que se supone en muchos casos venían del extranjero, no todos. Ahora, el hecho que venga del extranjero, claro, le da un plus en cuanto al control que debería existir, que es lo que está tratando el gobierno en estos momentos de ir regulando. La gente que tiene una posición política adversa al gobierno, obviamente van a querer vincularlo a la parte como algo, satanizarlo, pues.
Sin embargo, esto es algo que aplica en otros gobiernos, ¿verdad? Tanto de izquierda como de derecha, porque no es de posición solamente de los gobiernos. Si no quieres estar en la famosa lista gris que plantean los organismos, algunos organismos, ¿verdad? Tenés que aplicar estas medidas que en ocasiones era el Fondo Monetario. Ahora, en el caso concreto, lo que es lavado de dinero es el GAFI, que es el organismo regional que establece, ¿verdad?, cuáles son los parámetros y realizar recomendaciones. En base a estas recomendaciones, ¿verdad?, el Estado tiene la obligación de procurar, en la medida más ágil y en la medida más posible, ¿verdad?, aterrizarlo a su ordenamiento jurídico. Ahí podría ser adicionar, como estamos viendo en algunos casos, ¿verdad?, reformar o crear normativas nuevas. Pero la 1212 no cambia nada respecto a la forma de la organización, la constitución, el funcionamiento de la organización como tal, en el sentido que, es decir, usted y yo nos podemos asociar, ¿verdad? Y entonces decimos, cada año vamos a elegir quién va a dirigir la organización, quién va a ser el presidente de la organización, vamos a convocar para que haya nuevos agremiados, nuevos socios, nuevos y demás. Y entonces, y eso lo declaramos en nuestra Constitución, en el acta constitutiva, entonces, y eso lo inscribimos, y entonces lo que se mide, y eso todo el tiempo, por eso digo, la 1212 no cambia eso, simplemente ratifica que así debe de ser, que así debe funcionar. La 1212, por lo que yo he entendido, lo que sí subraya de manera muy clara es para qué nos estamos asociando. Exacto. ¿Cuál es la función que vamos a cumplir? Porque es decir, a ver, decidimos asociarnos para limpiar esta mesa. Pero resulta que nos ponemos a pintar paredes, sí, que no tienen nada que ver con limpiar esta mesa. Entonces, a ver, o estamos en mantenimiento general o estamos específicamente en la limpieza de esta mesa. Porque si estamos en la limpieza de esta mesa es una cosa. Y peor, si nos empezamos a meter en la organización de esta empresa, cuando nos asociamos para limpiar esta mesa, no dijimos que nos íbamos a meter en la organización de esta empresa y que íbamos a criticar o a señalar o a ¿cómo se llama esto?, auditar el procedimiento de la empresa, porque eso es totalmente aparte de limpiar esta mesa. Así es. Entonces me parece que eso, la 1212, de alguna manera lo ratifica claramente. Si decís que vas a trabajar para esto, y que estás consiguiendo fondos para limpiar, porque es decir, ahí tenemos que conseguir un limpiador de vidrio, pues, y eso tiene un valor, o lo sacamos nosotros o hacemos recaudaciones, rifas, no sé, o pedimos a alguien que nos financie, ¿no? Sí, efectivamente no viene a limitar, lo que viene es a ordenar. Sí. Es verdad, lo que se trata es de ir ordenando cada día más, por lo que ya establecimos previamente, viene a establecer, ya no son ONG, ¿verdad?, son organizaciones sin fines de lucro. Que todo el tiempo han sido, además. Y que ya venía de la ley 1115, que es la primera, ¿verdad?, que se establece para actualizar básicamente, ¿verdad?, y se deroga una ley. Además de eso, como usted menciona, ¿verdad?, literalmente te dice los tipos de asociaciones que podrían haber, como en el caso de las asociaciones religiosas, y obviamente si es una asociación para fines religiosos, su operatividad debe estar en función de cuestiones religiosas y no dedicarse a otro rubro, ¿verdad?, que en muchos casos hacían negocios con los colegios, por ejemplo, ¿verdad?, muchas iglesias, incluso la Iglesia Católica, entre otros, constituían colegios, tenían beneficios, no pagaban. Bueno, está el otro punto de la exoneración, que además esa exoneración, ellos recibían artículos exonerados, pero ellos lo utilizaban con un fin que no era sin lucro, que es lo que se suponía que tenían ellos en espíritu, pero que en la práctica era otra realidad. Sí, y ahora, este es un tema que la verdad es que ha venido funcionando, y especialmente en el tema de desarrollo del país y la infraestructura, el desarrollo de infraestructura, ha estado funcionando en la práctica, porque en algunos lugares los vecinos se han organizado para contribuir, por ejemplo, con el cuneteo de las calles, con la limpieza de los caminos
previo al trabajo de construcción de la calle o de la carretera que pasa por la comunidad. Es decir, y se han asociado siendo comunitarios, siendo la comunidad, justamente con ese fin y ese objeto. Terminó eso, desaparece esa asociación en ese sentido, ¿verdad? Y a lo mejor deciden asociarse nuevamente para, no sé, para embanderillar las calles, vamos, para pintar las cunetas, para darle mantenimiento, no sé, es decir, pueden haber y eso ha existido, no es, en ese sentido no se está cambiando esto, sino que se está estableciendo un orden y una claridad en el funcionamiento de las cosas. Que eso me parece que es la parte más importante de esta ley. Orden y claridad en el funcionamiento de las cosas. Si vos decís que vas a trabajar para pintar las calles, no vas a construir casas. Exacto. Porque esa no es la razón por la cual te asociaste. No, y lo otro es de que no hay limitante, porque como dice, es un trabajo puntual. Y yo recuerdo casos en lo que mencionaba usted, por ejemplo, la cuneta. La alcaldía ponía la mayor parte y de repente los pobladores de decisión propia decían, vamos a llevarle una gaseosa, vamos a recoger para esto. O sea, para cuestiones que tal vez no eran tan significativas económicamente hablando, pero que motivaban al trabajador, y obviamente la obra podría estar mejor efectuada, más rápido, aunque hay un plan de producción. Pero una disposición que eso no lo limita, la ley no viene a afectar en ese sentido. Siempre y cuando, ¿verdad?, hay un buen manejo, porque también se pueden un grupo de personas reunir con un objetivo similar, designan una comisión y esa comisión desvió los fondos. Entonces la misma población tendrá a la disposición, según la ley que ya existen, que pueden haber sido reformadas, pero no puntualmente en este punto, ¿verdad?, porque hay un mal manejo. Y encontramos delitos como administración fraudulenta, delitos similares que tienen que ver con la administración de un dinero que está determinado para algo específico o de alguna institución como tal, ¿verdad?, para fines específicos, ya sean institucionales o privados, pues. Entonces, al final no es algo que limite a la población, la libertad de asociarse siempre va a existir, lo único que de una manera poco más regulada, que eso es lo que se procura, y eso hay que resaltarlo, no es una disposición, aunque el gobierno lo hace de esa manera, porque está aquí, ¿verdad?, en Nicaragua, pero es algo que viene trasladándose de los convenios internacionales, ¿verdad?, y esto no es a capricho, es una cuestión que le obliga por ser firmante un convenio de un organismo y además con objetivo, ¿verdad?, en aras de siempre tener la capacidad de recaudar fondos y desaparecer de esa famosa lista gris que siempre se habla. Ok, pero esta ley tiene además una muy especial función, tal vez, que es conseguir que la asociación tenga un fin que no sustituya las funciones del Estado, sino que contribuye con las funciones del Estado. Vamos a hacer una pausa en esta edición, continuamos conversando con el doctor Lenín. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores, rectifico, Lenín Campbell, doctor Lenín Campbell, abogado. Estamos conversando con él acerca de las más recientes reformas y leyes que se han aprobado en Nicaragua y que, decíamos, se ha especulado mucho acerca de ella. Decíamos que la 1212 tiene una cosa o un fin muy particular, que es que la función que ejercen estas organizaciones sin fines de lucro no le quitan al Estado su papel como rector de lo que se hace en el país. No sé. Vamos a ver, área. El Ministerio de Transporte e Infraestructura está dedicado justamente a la infraestructura. Y entonces gestiona proyectos y ejecuta proyectos de infraestructura. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el caso de la Costanera,
que es ejecutada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Entonces, si se crea una organización para construir carreteras, la idea no es que esta organización asuma las funciones del Ministerio de Transporte e Infraestructura, sino que contribuya, se coordine y facilite de alguna manera el trabajo de transporte e infraestructura. Esa es un tanto la idea. Y eso, es decir, cuando se crean las organizaciones sin fines de lucro, en principio debieron haber funcionado así todo el tiempo. No sé, alguna organización dedicada, por ejemplo, al tema de la promoción de la lactancia materna no le va a quitar al Ministerio de Salud su papel rector en la lactancia materna, en la promoción de la lactancia materna, sino que va a contribuir con el Ministerio de Salud en la promoción de la lactancia materna. Esa es un tanto la idea. Entonces, la ley esto lo establece muy claramente, que debe de tener la organización, la forma de asociación, un fin específico y un proyecto. Y que el proyecto, además, como todos los proyectos, tiene un tiempo finito y además tiene una cantidad de variables medibles para saber si la ejecución fue correcta o no correcta. Es decir, eso quedó bien claramente establecido en esta ley, cómo es que deben de funcionar. Y además, tal vez aquí la única variación que hay es que el Estado de Nicaragua decide si eso le es o no oportuno y beneficioso, y por lo tanto si lo acepta o no lo acepta. Así es. Es que efectivamente me parece que es muy acertado. Recordemos, por ejemplo, si planteamos el caso que mencionaba la lactancia materna, que entra en juego, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que tiene, por ejemplo, casas de albergue donde se le da atención, esa casa materna donde se le da atención, se le da un inductivo a las madres primerizas, obviamente en el caso de recursos. Pero viene una asociación que a lo mejor quiere colaborar en ese sentido, podría hacerlo siempre enfocado a la salud, pero de una manera preventiva, porque está bien, vamos a tener las que ya son madres primerizas, pero también un punto preventivo que hay que ver cuántas niñas, por ejemplo, se vuelven madres. Entonces ese podría ser un trabajo que puede ser coordinado. ¿Y quién es la persona o quién es la institución que tiene mayor experiencia en ese rubro? El Ministerio de la Salud, pero podrían entrar otros actores como el Ministerio de la Familia, porque tiene programas de educación. El Ministerio de Educación mismo. Me parece acertado que una organización defina un proyecto y que trate de buscar, porque eso sería una colaboración mutua. Una colaboración mutua tratando de que el servicio o el beneficio que se le va a dar a la población sea más integral, más oportuno, ¿verdad? Más efectivo. Sí, porque es que hay que recordar que muchas organizaciones sin fines de lucro, organismos no gubernamentales, se crearon como una contraparte, y cuando digo contraparte quiero decir un socio del Estado, para contribuir en las funciones que el Estado no podía cumplir plenamente. Porque había limitaciones económicas, financieras, incluso hasta de recursos humanos, que no permitían que el Estado pudiera cumplir plenamente con esa función. Entonces, el ONG, de una u otra forma, contribuía con el Estado. Es que en principio esa era la idea, ¿no? Contribuía con el Estado en esa función. Lo que pasa es que hubo un momento en que nos perdimos en el camino, y digo nos perdimos porque aquí vamos todos en la balastra, ¿no? Y entonces el ONG se convirtió como en el rector. Pero espérame, el ONG no era rector, nunca ha sido rector. Y en algún otro momento algún ONG se convirtió en partido político también. Entonces, eso es lo que la ley en este caso quiere evitar, que las funciones se pierdan en el camino. Sí, es que no podemos obviar, porque fue tan evidente en el 2018, independientemente de la postura política que tenga, fue evidente, es decir, salió a través de los medios las posiciones, por ejemplo, del movimiento María Elena Cuadra,
la directiva, o sea, la directora, la que la representaba, tomó una postura política y dejó de operar como organización y utilizaba o hablaba en nombre de la organización para tomar posturas políticas y fue desvirtuando totalmente, ¿verdad?, la labor que se supone que habían creado, que se habían constituido o creado. Traicionando así tanto sus principios revolucionarios en ese momento como sus principios como organización gremial. Entonces creo que al final se ve obligado el Estado a regular porque además sabemos, y fue evidente, ellos mismos lo promulgaron de manera clara, ¿verdad? Que recibían financiamiento y después hasta memes se hacían de eso, hasta ellos mismos hacían memes y hasta ellos mismos se peleaban porque se daban cuenta de todas las circunstancias anómalas que se dieron previo y durante el momento, ¿verdad?, del conflicto como tal. Entonces obviamente el Estado se ve obligado a ir regulando, sumado a lo que planteamos que es una disposición de organismos internacionales que te obliga como Estado contratante o firmante, ¿verdad?, tomar y aplicar según, ¿verdad?, las circunstancias de tu país. Entonces ya hay un histórico de un mal manejo de las organizaciones. No se está limitando a nadie, pero sí se va a controlar y aquí obviamente surgen variantes, pues, con relación a que entra en juego la Asamblea, el Ministerio del Interior, ¿verdad?, para tratar de ejercer un mayor control. Si cumplís todos los requisitos, no vas a tener ninguna dificultad. Ahora, ¿qué pasa en muchas ocasiones? Estaban constituidos, operaban, a lo mejor había una relativa administración y organización con relación al uso de los recursos, pero incluso hasta dentro de la parte de los estatutos, a veces mal redactados, en parte de los libros, a veces mal elaborados, a veces no estaban sellados, tenían libros, porque esa era parte de los requisitos que existían desde antes. Es más, eso de los requisitos, no solamente del sellado de los libros, no solamente es para la ONG, eso es para la sociedad anónima. Solamente que hay un organismo, en el caso de la sociedad anónima, que es el registro público. Igual el registro público sellaba algunos libros. Y en este caso de la ONG, pues lo sella el Ministerio del Interior ante el Ministerio de Gobernación. Lo que había una falta, la norma estaba, ya se establecía más o menos parámetros y te decía cómo más o menos debían ser los estatutos, claro, acorde los estatutos a la persona jurídica o al fin con que supuestamente se constituían. Ahora pues se está tratando de que sea más específico, que hay un control, ¿verdad?, que hay una colaboración mutua tratando de que se garantice un mejor servicio, ¿verdad?, según el proyecto que se pretende ejecutar. No va a haber limitantes, incluso pueden haber fondos extranjeros. La diferencia va a ser que no van a estar exoneradas, ¿verdad?, que ese era otro punto. Lo que hablaba en un momento con relación a los colegios. Estaban exonerados, pero lo usaban para fines de lucro. No tendría lógica que tengan una exoneración. Hablando, ¿verdad?, desde el punto de la lógica, sí, de la lógica jurídica. Sin embargo, operaban de esa manera y quienes se enriquecían eran unos cuantos y al final se aprovechaba pues, de esa necesidad social que existía para, ¿verdad?, llenar bolsillos de algunos cuantos en algunos casos. Sí. Habían organizaciones que estaban formalmente constituidas, ¿verdad?, y fueron las que lograron pues sobrevivir o persistir a esta eliminación que hubo recientemente. Y el tema además de los fondos, el manejo de los fondos garantiza es decir, la forma en que quedó establecido en la ley garantiza la transparencia en la utilización de los fondos para todos los que han contribuido con esos fondos nacionales y extranjeros. Porque lo que dijimos es que los fondos extranjeros no están limitados, ¿ah?, pero entonces se garantiza la transparencia en el uso de esos fondos, ¿ah?, además para el fin y objeto para el cual están contratados, porque aquí la idea es que no se desvíe ese fondo para una cosa distinta, como sí ocurría y ocurrió durante mucho tiempo, y eso es Vox Populi, total y absoluta, que se incluía, por ejemplo, un vehículo de lujo, no utilitario, sino de lujo, para el director, el presidente de la asociación, ¿ah?, que cuando, es decir, no sé, pues por decir algo, un 4x4, ¿ah?, cuando estos nada tenían que ir a hacer al campo, sí, cuando nada tenían que ir a hacer al campo, cuando su trabajo era todo de urbano, ¿ah?, entonces no necesitabas un 4x4, ¿ah?, y sin embargo eso estaba incluido en los costos de... Ingresaban con exoneraciones de impuestos, sí, supuestamente para uso de la ONG, pero realmente era para uso del presidente de la junta directiva de la ONG, quien generalmente pues estaba con una mala administración y se volvían como capataces dentro de estas organizaciones
y nadie podía hacer nada porque ellos tenían, claro, su junta directiva la iban conformando, a veces no de la manera legal, pero a veces la gente se aparta para no estar en el conflicto, entonces quedaban los que se subordinaban a su capricho. Entonces, esa es una realidad. El que está en el ámbito jurídico y que en determinado momento puede interactuar con otras organizaciones, se llega a dar cuenta de situaciones similares. Ok, entonces aquí la 1212 lo que intenta es regular las organizaciones sin fines de lucro para que sean eso, organizaciones sin fines de lucro, socias del Estado de Nicaragua en la ejecución de proyectos para el Estado de Nicaragua. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos conversando con el doctor Lenin Campbell, abogado, acerca de las más recientes reformas de leyes y emisión de leyes en el país. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Hay otras leyes que se han aprobado que tocan el dinero, tocan los recursos particulares, no solamente los de organizaciones, sino también los recursos particulares. Sí, claro, y que recordemos que la 1212 viene fue como la punta de lanza, por decirlo así, porque ella nos habla un poco de las exenciones y nos establece que ya no se van a aplicar. Lo otro es de que nos habla de los fondos, ¿verdad? Y nos dice que no hay limitantes, simplemente va a haber un mayor control. Eso creo que hay que resaltarlo. Pero después se crea la ley 1215 que viene a reformar pues la ley 977 que tiene que ver con la materia de prevención del lavado. Y esto es igual, básicamente es consecuencia de lo que hablábamos, ¿verdad? Lo del GAFI, que son parte de las recomendaciones, para tratar de que haya un mayor control, ¿verdad? Y prevención de lavado de dinero. Se han politizado mucho, a pesar de que muchas de estas personas que comentan están conscientes de que viene, ¿verdad?, de ese organismo, de recomendaciones que ha hecho ese organismo, que se ven cumplir. Ahí se establecieron, por ejemplo, como sujetos obligados, y lo ratifican esta ley 1215 también a los abogados y los contadores, ¿verdad? Porque obviamente hay transacciones significativas en las que un notario elabora una escritura. A veces acontecen situaciones en las que las partes te piden o pretenden que simulen los precios, y obviamente eso, si se llega a comprobar, es un delito al final. Entonces, y es una de las maneras que se ha venido, o la otra es de que se hacían transacciones sobre transacciones, y miraba que de repente habían 300 escrituras para ir desvirtuando el origen inicial, ¿verdad?, de los fondos en la constitución de las personas jurídicas. Muchas veces no se establecía de manera clara quién era el que tenía el mayor porcentaje, aunque ya había una regulación jurídica. A la hora de aplicarla no había un control tan exhaustivo como lo está procurando el Estado ahora, que creo que es necesario para tratar de ir. ¿Dónde va a parar ese dinero? Se va a concentrar a unos cuantos, y el Estado no recibe los fondos para en correlación a impuestos. La recaudación de impuestos es a nivel mundial. Entonces la gente no puede estar haciendo opiniones donde quiere hacer lucir como que es algo meramente político, cuando la realidad, históricamente has visto que ha habido defraudación al Estado, no solo la parte aduanera, sino puntualmente la parte de los impuestos en la alcaldía, en la DGI, etcétera. Entonces estas leyes lo que hacen es tratar de ir haciendo un mejor control con relación a los beneficios o a la recaudación que realiza pues la determinada institución. Sumado a eso también encontramos, ¿verdad?, en el caso de los contadores, a veces hay quienes hacen opiniones mucho más objetivas y están conscientes porque parte de una normativa, que a lo mejor la normativa falta, pues precisamente por eso es que se viene haciendo la reforma, porque también yo leí un libro hace poco donde nos plantea que cómo avanza la tecnología y cómo va avanzando la ley. O sea, el paso agigantado de la tecnología es como hacer una analogía de la historia, la fábula de la tortuga y la liebre. Entonces nos plantea la necesidad, la tecnología, de ir avanzando, de ir reformando, de ir actualizando conforme vaya avanzando, pero sin embargo es complejo porque para aprobar una ley hay un proceso, ¿verdad?, que generalmente es un proceso relativamente tardado. Entonces en el término de 3-6 meses ya hay nuevos delitos.
Se ha venido avanzando, como lo hablamos en algún momento, sobre la ley especial de ciberdelitos. Aunque esto no lo menciona literalmente, van a entrar en conjugación porque sí, hay organizaciones que han falsificado documentos, que por eso que también se viene a regular y se viene a ser como más exhaustivo en la forma que se van constituyendo, ¿verdad? Con relación a la información. Había casos que inició una junta directiva, operaba otra y no existía ningún documento que acreditara la identidad de esa persona. No decir que si estaba autorizada, no, porque eso es primero la Asamblea General, generalmente pues la Asamblea General es la que elige a las personas que van a estar en la junta directiva, pero tiene que ser ratificado por el organismo correspondiente, que en este caso sería el Ministerio del Interior. Entonces ellos se constituían, ellos aprobaban, pero no informaban. Entonces había un error de operación en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, en el caso de las personas jurídicas que están como sociedades anónimas, de capital variable, compañías limitadas, etcétera, 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 también ha ocurrido, pues, porque, es decir, aquí el rector es el registro público. De alguna manera. El registro público depende, pues, porque hay diversas instancias y cada una lo que se está tratando es de armonizar. Recordemos que el gobierno ha venido tratando de automatizar las cosas para tratar de hacerlo más ágil la inversión más ágil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hay en sintonía con esto de la tecnología, con el internet, tratan de llevar un control de manera simultánea, ¿verdad? Entonces te encuentras con situaciones que no puedes hacer un trámite si no pagas tal cosa. O sea, queramos o no queramos, eso se hace en casi cualquier parte del mundo. Tenés que pagar tus impuestos y al final, obviamente, tenés que cumplir con esos requisitos. Entonces, entra en juego la alcaldía, la DGI, el registro público. Entonces, vos te puedes constituir al registro público, ¿verdad? Está registrado, está inscrito, pero tenés que ir a reportar a la DGI. Para eso tenés que haber demostrado que ya te acreditaste en el registro público y así sucesivamente. Pero justamente aquí ocurre una cosa, y justamente hoy, este lunes, me llamaron diciéndome que tengo pendiente unos impuestos por una propiedad. Y entonces le digo, pero mire, yo no tengo ninguna propiedad. Sí, pero aquí aparece usted que usted tiene estos impuestos en pendiente. Entonces me dicen, vaya al centro de atención ciudadana más cercano para que usted aclare esa situación. Que efectivamente tengo que ir, pues porque me están cobrando un impuesto que no, para herir la responsabilidad, del cual no tengo nada que ver. Exacto. Sí, sabemos, ahí somos las instituciones están operadas por seres humanos y también la tecnología no es perfecta. Entonces, sí, pero entonces aquí la responsabilidad, porque sí, efectivamente hace 2 años yo tuve una propiedad, la propiedad la vendí y es responsabilidad del comprador haber inscrito ahora su propiedad. Así como yo le inscribí en su momento, le toca a él hacer su inscripción. El problema es que no, evidentemente que no ha hecho su inscripción. Claro. Lo que pasa, y eso se ve un poco más en la cuestión de las transacciones de objetos muebles como los vehículos y cuestiones similares, y lo que se está haciendo es, a veces la gente te pregunta, ¿me tiene que dar una copia? Por ejemplo, yo como notario no puedo obligar a mi cliente a que le dé una copia. Sin embargo, como sé que puede surgir esa circunstancia, le expreso lo que puede acontecer y lo dejo a criterio de él. Claro, una persona consciente y responsable le facilita pues la copia de la escritura para efectos de, ¿verdad? En el caso que lo llame, él pueda decir, pues no, aquí está, yo vendí aquí la propiedad hace tanto tiempo, entonces tendría que llame a esta persona. Sí, eso me pasó a mí con un vehículo. Exacto. Justamente que el vehículo se vio involucrado en un accidente y huyó. Y ese era un vehículo que yo había vendido. Sí. Es decir, que había sido efectivamente de mi propiedad, lo había vendido y yo tenía la escritura de la venta del vehículo. Entonces, la policía vino a buscarme aquí porque yo había huido del lugar del accidente. No, pero mire, aquí está la fecha y demás. No, es imposible que yo haya estado involucrado en eso. Entonces, más tarde la policía me dijo, sí, mire, ya encontramos, ya se hizo cargo la persona. Sí. Es que sí debe ser. La opción que tendría ahí el usuario, la persona, es acudir ante notario,
que elaboró la escritura y pedirle o una copia o un segundo testimonio en caso que tuviera la copia. Porque el notario normalmente no es que se deje una copia de la escritura que emite, es decir, del testimonio como tal, porque él tiene una copia íntegra en su protocolo. Sí, él tiene el original, digamos, el acto original, sí. Y el testimonio es como la copia original, que le llaman, ahora como son los recibos, que están los tres juegos, sí, el blanco, el rosado, etcétera. Entonces, el testimonio es la copia original de lo que el notario tiene. No puede dar copia de eso como tal, pero si tiene copia de la escritura como tal, sí, o extender un segundo testimonio que obviamente pues tendrían que reconocer. Puntualizamos antes de irnos a la pausa. ¿Hay afectaciones para las personas naturales y jurídicas en temas económicos? Que es la declaración de sus impuestos principalmente. Es decir, debe hacerse una declaración del impuesto por las personas jurídicas especialmente, pero también las personas naturales, y eso ha ocurrido todo el tiempo. Si uno tiene una cuenta en el banco, el banco hace una deducción a nombre de uno mismo, hace una deducción del impuesto sobre la renta sobre los nuevos ingresos, porque no es sobre los ingresos que ya tengo, es decir, si yo he ahorrado 1.000 córdobas, no es que todos los meses me van a quitar sobre esos 1.000 córdobas, me quitan una única vez. Es un débito único. Sí. Por ingreso que ingresa, valga la redundancia. Así es, si volví a meter otros 1.000 córdobas, a esos 1.000 córdobas le van a hacer la deducción respectiva. Pues. Ok, vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Lenín Campbell. Nos hemos centrado básicamente en la 1212 y continuamos con la 1215, porque la 1215 tiene varias definiciones que antes no estaban. Es decir, por ejemplo, en la ley de telecomunicaciones, que era la ley 200, cuando se hizo no existía el internet, no existían las redes sociales, entonces esa ley hay que actualizarle toda la nueva terminología que hay, ancho de banda, etcétera, 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 ¿no? Y lo mismo ocurre pues entonces aquí con la ley 1215, que hace definiciones nuevas. ¿Qué nuevas definiciones hace? En primera instancia, por ejemplo, en el artículo 4 agrega un término y dice o aliados de negocio, que es un término bastante genérico, pero básicamente no es un cambio tan drástico. Lo que hace es como darle un extra, ¿verdad? Un complemento para un término más genérico que sirva de manera que tenga una amplitud a la hora de la aplicación. Ahora, siempre nos habla de los sujetos obligados, que es lo que mencionábamos, el caso como ejemplo, ¿verdad? Los abogados y los contadores, pero también sabemos que la sociedad anónima, etcétera. Y aquí entra en juego también otros aspectos con relación a la forma operativa. Ahí nos habla de un concepto del beneficiario final, que lo que hace es como comprimirlo un poquito, pero darle como un aspecto más genérico que en el anterior. En el anterior te lo establecía unos ciertos índices con numerales, ¿verdad? Te lo desglosaba, y lo que hace es te lo compacta un poco más, pero también te deja un aspecto genérico que le permita al Estado. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos. O sea, el avance de la tecnología, el avance de ciertas circunstancias puntuales, te obliga a tener esta pauta de manera que si surge algo nuevo, tengas una herramienta que te permita resolver al inmediato con la visión de en algún momento tal vez incluirla o reformarla, que es algo que tal vez no se aplicaba en las reformas anteriores. Pero eso no quiere decir que te va a afectar si vos estás declarando tus impuestos, si te constituiste de la manera correspondiente. O sea, no te va a limitar en ese sentido. Tal vez va a haber mayor control, pero también el control te permite a vos deslindar responsabilidad. Porque si ya una vez que realizas una transacción, ya te das cuenta que tienes que demostrar de dónde adquiriste el dinero, que eso es parte fundamental, y eso ya viene de la ley 977, que ya tiene relativamente sus cuantos años. Entonces, no es algo tampoco que venga a hacer un cambio, ¿verdad? Que venga a afectar específicamente a alguien, sino que es algo que se está tratando de ir mejorando y regulando también en base a las recomendaciones que hablábamos, ¿verdad? Que hace el GAFI en este caso. Ok, ¿qué se derogó con la 1215?
Bueno, se derogaron algunos artículos, por ejemplo, encontramos en lo que respecta a lo que es la parte de proveedores de servicios, se eliminó una parte del concepto, ¿verdad? Y lo que se hizo como agregar otra renglón donde se habla un poco más, ¿verdad? Y también se cambia el término que antes solo se utilizaba servicios de remesa y similares. Ahora se agrega el término de proveedores, ¿verdad? Que lo que trata más que nada es como ampliar servicio y remesa, pero ¿quién lo realiza? Entonces, se agrega la palabra proveedor para determinar quiénes van a ser los posibles sujetos obligados, pero también nos habla de quiénes van a ser los organismos, ¿verdad? Las instituciones que van a estar en función de controlar, ¿verdad? Y que se apliquen estas normativas. Entre ellos nos habla lo que es la superintendencia de bancos, en el caso, por ejemplo, de los contadores sí, en el caso de los contadores, bueno, y también en el caso de los abogados, la Corte, en el caso de los contadores, desde el punto de vista gremial, el Colegio de Contadores, por ejemplo. Entonces, todos estos son conceptos que a lo mejor no estaban previstos, o son instituciones que no estaban previstas como organismos supervisores, que ese es uno de los términos que prácticamente se viene como a reformar. Se hace la inclusión de estos organismos como organismos supervisores para efectos del sujeto obligado en el caso de los contadores. Supervisores, pero no reguladores. Porque es decir, por ejemplo, para el tema que tiene que ver con dinero del público, es decir, la UAF. Los cuentavientes, está la UAF y está la Superintendencia de Banco. Que son como los órganos rectores. Pero igual aunque no sea un órgano rector, meramente hablando, va a ser una función al final de regulación, porque para ser contador tenés que cumplir ciertos requisitos. Ahí viene la primera regulación. Como contador, además, en el ejercicio de la profesión tenés ciertas responsabilidades. Ahí va a fungir, además, como expertos en la materia, pueden colaborar como asesores, ¿verdad?, para estas diferentes instituciones, para tratar de también no dejar al agremiado aislado a la suerte, que tenga un poco de justicia en ese sentido, y que además las instituciones, cuando vayan a hacer el control de supervisión, aplicar en una sanción que no sea tan desmedida y que sea acorde a los principios, a las normativas que se han establecido. Ok, en este sentido pregunto, ¿hubo algún tipo de reforma a las tablas progresivas del impuesto sobre la renta? Que tengo entendido que no, en esta normativa como tal no. Lo que sí hay mayor control, pues mayor regulación, conceptos nuevos, eso sí. Sí, pues porque es decir, alguien decía, lo que pasa es que ahora que vas a recibir remesas vas a tener que pagar impuestos, pero yo entiendo que siempre todo el tiempo has tenido que pagar impuestos, es decir, si recibís 100 córdobas de remesa, evidentemente que no pagas impuestos por 100 córdobas, pero si recibís más de 1000 córdobas, ahí sí hay un impuesto sobre la renta, entiendo yo. Siempre hay impuestos y no solamente hay impuestos sobre la renta. Recientemente estaba escuchando a unos colegas que también son contadores y hablaban de que esto ya estaba en la ley, ¿verdad?, de concentración tributaria, y que además no solamente se aplica en Nicaragua, es decir, vos pagas si vienes del extranjero, tanto allá como aquí. O sea, porque ese es un principio universal, el principio de la renta es un principio universal, tenés que pagar impuestos donde quieras que vayas. Y si vas de país a país hay una variante, y por eso es que los costos suben también. Porque si vas al banco a hacer una transacción internacional, te cobran el triple o el doble. Y si vas a Western Union, puede ser que te cobren un poco menos, ¿verdad?, pero al final te cobran porque están considerando tanto el costo de operación como los impuestos que se deben de asumir, tanto de allá como de Nicaragua. Sí, lo que pasa es que el que está poniendo la plata no lee que está pagando impuestos. Exacto. Lo siente el que está recibiendo la plata. Sí, y eso pasa, el ciudadano común tiende a enredarse con estas especulaciones y cae en el juego a veces, ¿verdad?, por la falta de conocimiento, a pesar que pueda haber recibido remesa, pero no se pone a pensar en lo que pagaron allá, porque de que pagan allá ya está incluido todo lo que es el impuesto. Aquí solamente lo que hace es recibir, pero también hay otros aspectos que cuando reciben en Córdoba en algunos casos. Si la única manera de recibirlo en dólares es tener que ir a la sede central, algo que no debería ser. Sí, ya, pero esa es una regulación que todavía está pendiente. Aparte, claro, sí.
Porque efectivamente hay quienes aprovechan tal vez esta necesidad para engrosar una cuenta en dólares a partir de una cuenta en Córdoba. Exactamente. Que ese es un punto aparte que no tiene que ver necesariamente Sí, con la ley. no. La ley no establece que le deben de pagar en Córdoba, por ningún lado. No, claro. La ley establece que le deben de dar su dinero. Exactamente. Ok, ¿hay alguna afectación a la privacidad con todas estas leyes que se han aprobado? No, a la privacidad en sí no. Tenemos que entender que, por ejemplo, los notarios tenemos la obligación de pedirle a las partes su cédula. Se puede considerar que es algo privado, pero la ley lo establece. Y eso se establece en cualquier parte del mundo. Tenés que acreditar la identidad, ¿verdad? Para efectos de, incluso de la materia de prevención del lavado, es obligatorio determinar el beneficiario final, ¿verdad? Que es un concepto muy importante, que es quien se considera quien tiene mínimo el 25%, que podría ser la mayoría, o quien tenga la mayoría de las acciones. ¿Verdad? Entonces, todo eso es importante, acreditar la identidad de esa persona, que puede ser natural o puede ser jurídica. Sí. Entonces, igual, vos tenés que acreditar tu personalidad jurídica, tu persona como persona natural, tenés que demostrar el origen de los ingresos. Quien quiera especular o quien quiera satanizar, va a plantearlo como una cuestión de que el Estado está encima del dinero, pero eso es en cualquier parte del mundo. Uno puede hacer transacciones sin, ¿verdad?, declarar el origen de los fondos y de dónde vienen y para dónde van. Eso es obligatorio. Si vos vas al banco, los bancos lo tienen que aplicar, porque así viene desde las recomendaciones del GAFE, ¿verdad?, la UAF, la ley 977, hay otra normativa que no me recuerdo ahorita, que es parecida a la 977, que tiene que ver con todo esto, que es la regulación, ¿verdad?, de la administración del dinero, de las transacciones comerciales que pudieran haber. Esto es algo universal, no es exclusivo de Nicaragua, no es una disposición exclusiva del gobierno, es algo que tiene vinculación con las recomendaciones que hace estos organismos. Para poder el país ser sujeto de crédito, tiene que cumplir con estas recomendaciones, porque eso demuestra que están en función de manejar sus cuentas de manera transparente e instar a sus ciudadanos de la misma manera, y para exigir tiene que dar el ejemplo. Entonces es una cadena básicamente. Además, evitar el lavado del dinero, que es una forma de delito, ¿verdad?, que utilizan quienes han mal habido esos ingresos, que necesitan legalizarlos, porque el término lavar dinero es legalizar el dinero a través de operaciones legales, es decir, aparentemente legales, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver especialmente con el crimen organizado, es decir, poner un alto al crimen organizado y demás. Disminuir el nivel de influencia que tiene negativamente en la sociedad. Además, creo que ha sido evidente que el gobierno ha procurado, obviamente nada es perfecto, pero el gobierno ha procurado, encontramos contenedores que eran utilizados para tráfico de drogas, que están en las clínicas, encontramos vehículos que la usan en ambulancia, y así sucesivamente. Es decir, se ha procurado en la medida de lo posible de que todo lo que se recaude, ¿verdad?, vaya para diferentes labores o trabajos sociales que ejercen las diferentes instituciones. Sí. Bueno, pues este es parte, porque la verdad es que hay otra disposiciones legales recientes sobre las cuales también se ha estado especulando bastante, pero esta, digamos, nos parecía importante aquí con el doctor Campbell poder conversar primero, pues, una primera de varias posibles conversaciones sobre estos temas. Le agradezco mucho. Aquí doctor. tendríamos pendiente la 641, un poquito con relación a las reformas que hizo esta ley. Ahí está pendiente. Entonces, ya tenemos tarea pendiente. Gracias por su atención. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.